amigos y amigas. ¿Recordáis el cartel que hicimos para celebrar el Día del Libro de este año? ¿Y recordáis el título del libro que aparecía en el cartel? Pues sí, ese cartel era una versión de la portada de uno de los libros infantiles de la escritora e ilustradora que nos acompaña hoy en nuestra entrevista. Encima, yo hoy, por ser la lectora más devora libros del grupo, me han dado el privilegio de hacer la presentación de Rocío Bonilla, que algunos no la conocerán tanto por su nombre, pero seguro que sí por los títulos de muchos de sus libros infantiles. Abuelos, pirañas y otras historias, Hermanos, la montaña de libros más alta del mundo, Te aburres, Minimoni, y su último libro, La pandilla de los 11. Y así hasta 50 libros publicados. Como se pueden imaginar, es para nosotros todo un honor tener una invitada así en Radio Televisión SEIP San Pedro. Estamos emocionados de poder entrevistarla y conocerla, y sobre todo de saber muchas cosas sobre ella y de sus libros. Buenos días, Rocío. ¿Cómo está? Hola, hola chicas, ¿qué tal? Pues yo estoy encantada también de estar aquí con vosotras. Antes de nada, le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a vosotras por invitarme, por supuesto, siempre. Yo soy autora e ilustradora, pero no sería nadie si no hubiera gente que leyera mis libros y se interesase por mi obra. Primero de nada, queríamos empezar preguntando lo que fue primero en su infancia, si dibujar o contar historias. Pues mira, en mi infancia lo primerísimo fue dibujar. Y yo siempre digo que, bueno, mi madre siempre decía, esta niña ha nacido con un lápiz en la mano. Y yo realmente he dibujado siempre, siempre, siempre desde muy pequeñita. Desde muy pequeñita dibujaba todo en todas partes y además era una gran devora libros y una gran devora cómics. Los cómics sobre todo, que es lo que me encantaba, y leía todo lo que se me ponía en las manos. Pero empecé a contar historias más tarde. La verdad es que yo lo primero fue, sin duda, fueron los lápices y las pinturas. Bueno, como ya nos ha contado, él leía mucho de pequeña. ¿Recuerda libros que le gustaron especialmente en su infancia? Pues sí, yo me tengo que quejar de una cosa, ¿eh? Antes de seguir, de que me estáis hablando de usted y eso me hace parecer muy mayor, muy mayor, y no soy tan mayor, soy un poquito mayor, pero no tanto. Así que, si os parece bien, a partir de ahora nos hablamos de tú, ¿vale todos? Venga. Pues mira, los libros de mi infancia, yo me acuerdo especialmente de una colección que se titulaba Los Hollister. Y era pues como, no sé si os suena, no sé si ahora se publica o está todavía en las bibliotecas, pero era una colección de 33 libros, como unas novelitas así para niños, en las que 5 hermanos pues pasaban un montón de aventuras y a mí me encantaban, los había leído y releído 40 veces. A nosotros los libros nos llaman mucho la atención por las ilustraciones. A usted también le pasaba. ¿Es por eso que se ha dedicado también a ilustrarlos? Pues imagino que sí, a mí la verdad es que me encantaban y como os he dicho antes, sobre todo los libros, pero sobre todo los cómics. O sea, yo era una devoradora de cómics compulsiva, pero todo, o sea, desde cosas súper bestias como Conan el Bárbaro, por ejemplo, a cosas divertidas como Super López o Mortadelo y Filemón, a cosas como súper ñoñas como Candy Candy, o Esther y su mundo, o sea, leía todo el abanico de posibilidades. Y sí que es verdad que, claro, la imagen y la ilustración siempre me ha llamado mucho la atención, pero fijaros que yo estuve un montón de años en los que no cogí lápices porque me dediqué a una profesión muy distinta, que era la profesión de la publicidad. Entonces, yo a veces cuando lo cuento la gente se cree que me lo invento, pero no es verdad. Yo trabajaba como directora de casting, yo tenía un estudio, un plató, y yo grababa a actores, modelos, niños, abuelos para hacer anuncios de televisión. Y estuve un montón de años sin dibujar, pero realmente cuando retomé el dibujo y la ilustración fue cuando mi primera hija era pequeñita y volví a tomar contacto con el mundo de los cuentos, porque claro, entonces le compraba cuentos para ella. Y entonces volví ahí a estar en contacto, me volvió a salir el gusanillo y la voluntad y el gusto de volver a dibujar. Y ahí es cuando ya me metí en el mundo editorial. Ya habéis hablado un poco de esto, pero
Sabemos que cuando empezó a trabajar se dedicó al mundo de la publicidad y luego se pasó a ilustración de cuentos. ¿Qué cambio? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, es que a veces la vida no sabe uno por dónde te llevan esos caminos, ¿no? Yo realmente, pues sí, estuve muchos años en la publicidad y luego lo pienso y me parece extrañísimo haber estado tantos años sin dibujar, porque como os he contado antes, yo cuando era pequeña y cuando era jovencita dibujaba un montón, estaba todo el día dibujando. Pero bueno, estuve esos años en publicidad, también estuve contenta, pero realmente sí fue un gran cambio y ahora ya tengo la sensación como de que estoy donde debo estar, de que ya estoy haciendo realmente lo que tengo que hacer, lo que me apetece y una cosa muy importante y es que no todo el mundo puede decir, y para mí es un lujo, poder decir que trabajo realmente de mi vocación, ¿no? Me desempeño en el trabajo que me apasiona, ¿no? Y esto realmente es una gran suerte. Y bueno, empezó antes ilustrando cuentos que contando historias. Si tuviera que elegir entre una de esas dos, ¿con cuál se quedaría? Ostras, no podría. Esta pregunta es difícil, ¿eh? La verdad es que yo creo que no podría escoger. Mira, yo ahora al año hago 2 libros. Hago un libro como autora integral, o sea que hago el texto y hago las ilustraciones, y luego hago otro libro como ilustradora. Son 2 procesos creativos muy distintos, pero los 2 me encantan, ¿no? En el primero sí que es verdad que es súper exigente porque tienes tú toda la responsabilidad de esa obra, ¿no? Y el proceso es muy intenso, tienes que tomar muchas decisiones, hay muchos momentos que crees que no sabes si estás tomando la decisión correcta, vas un poco por instinto. Pero también me gusta mucho el ilustrar un texto de otra persona porque realmente es un reto, es un reto muy interesante, ¿no? Porque coges la historia que ha salido de la cabeza de otro autor y tienes tú que interpretarla y darle tu visión, ¿no? Entonces, bueno, son 2 procesos diferentes, pero yo creo que se complementan mucho. Yo no podría vivir sin el uno o sin el otro, ¿no? Por eso hago los 2. ¿Cuál fue el primer libro que ilustró y la primera historia que escribió? Pues mira, el primer libro que ilustré fue una colección que se titulaba, diría que era La Tropa, que eran 4 libros que no era álbum ilustrado narrativo como los que vosotros conocéis míos, sino que era como más tipo libro pedagógico, ¿no? Eran 4 libritos que hablaban pues de quitar los pañales, de quitar el chupete, del uso de las pantallas y de la higiene, creo que eran los 4. Y se publicó fuera, se publicó en el extranjero. Me hicieron un encargo para publicarlo en otros países. Y eso fue lo primero que ilustré. Y la primera historia que conté fue el libro Cara de pájaro, que ahora se ha reeditado con el título Menudo pájaro. Y esa fue la primera vez que yo sentí la inquietud también de querer contar la historia. ¿Y de los libros que ha escrito o ilustrado, tiene alguno al que le tenga más cariño? Pues mira, le tengo mucho cariño a todos. ¿Sabes por qué? Porque cada libro tiene su momento, ¿no? Cada libro no solo son las ilustraciones y el texto que leéis, es también, en cada libro, es como deciros, hay como un poquito de mi vida, ¿sabes? Yo lo escribí, por ejemplo, ¿de qué color es un beso? Pues lo escribí y lo ilustré en el 2015 y es un libro que es del 2015 porque en ese momento era lo que a mí me apetecía contar. Probablemente si yo ahora volviese a hacer ¿de qué color es un beso? Ahora no saldría el mismo libro, porque vosotras y vosotros también, ¿no? Vais madurando, vais viviendo, todo lo que vais viviendo va condicionando vuestra forma también, ¿no? De crecer en tamaño e intelectualmente, ¿no? Entonces, claro, tú no piensas igual ni opinas igual ahora que hace un año, ¿a qué no? Entonces, de la misma forma, cuando escribimos una historia o ilustramos una historia, cada momento pues tiene su forma de hacer, ¿no? Y entonces, claro, a todos los libros le tengo mucho cariño porque todos los libros han representado algún momento especial de mi vida. Hace apenas 2 meses ha publicado su último libro, La pandilla de los 11. ¿Qué nos puede contar de él? Pues mira, es un libro que a mí me ha emocionado mucho hacer pues por el tema que trata, ¿no? Es un libro
con una temática dura, ¿no? Con una temática dura que habla, como ya sabéis, pues de la fuerza del grupo, ¿no? Y cómo el grupo puede manipular y puede condicionar la actitud o la forma de hacer de un individuo solo, ¿no? Que es una historia que está basada en una noticia que yo leí que ocurrió, ¿no? Una noticia muy triste en un pueblo de España, que un grupo pues, le dio una paliza a un chaval. Y a mí es una noticia que me emocionó mucho y decidí que quería escribir sobre ello, ¿no? Pero en otros ámbitos también sucede. Vosotros sois jóvenes y sabéis que, por ejemplo, pues, en centros, desgraciadamente, y también lo sabe Joaquín, en centros educativos pues a veces tenemos este problema, por ejemplo, que tiene varios nombres, pero aquí, por ejemplo, podemos hablar de bullying. Pero es un problema que está ocurriendo en varios, ¿cómo deciros?, ¿no? En varios ámbitos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de hacerlo llegar a un álbum ilustrado es que al final el álbum se ve y se lee desde muy tierna edad, desde muy pequeños. Entonces es la forma de que niños pequeños y no tan pequeños lleguen a este contenido, porque de otra forma los niños ni leen el periódico, los niños pequeños me refiero, ni leen el periódico ni ven las noticias, ¿no? Y el álbum ilustrado yo creo que es una herramienta como muy poderosa para poder hacer llegar según qué temas a ciertas edades. Y entonces ha sido un libro intenso, ha sido un libro muy intenso. Pero fijaros que cuando lo leéis, cuando lo veis, aparentemente es una historia simpática sobre peces, ¿no? Que se puede interpretar de muchas formas. Tú se la puedes contar a un niño de 3 años y lo va a entender distinto que cuando alguien con 6 ya lo lee él solo, y lo va a entender distinto que cuando vosotros lo leéis y cuando alguien de 15 o alguien de 12, ¿no? Conforme tú vas entendiendo el mundo, pues vas entendiendo el libro, y por eso para mí es tan maravilloso ese formato del álbum ilustrado. Hemos leído en su biografía que tiene 3 hijos. Imaginemos que les encantarán leer sus libros y ver cómo ilustra, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que son mis mayores fans, pero también son mis mayores críticos. Porque sí, los 3 lo viven de forma distinta, pero claro, os podéis imaginar, como están tan acostumbrados de verlo en casa, pues claro, para ellos ya no es tan especial, porque es bueno, pues su madre es ilustradora y publica libros para niños, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues cuando llegan, ellos viven una semana conmigo y una semana con su padre. Entonces, cuando vienen a casa, entonces lo primero que hacemos, bueno, aparte obviamente de darnos un abrazo y un beso, es que les enseño el trabajo que he hecho durante esa semana. Y entonces, pues cada uno me da su opinión desde su edad, ¿no? Por ejemplo, mi hija mayor, Julia, tiene 21 años, ¿no? Y ella, pues, es como más racional, y entonces, pues, cuando le enseño la ilustración, por ejemplo, le digo, mira, es que he hecho esto, pero yo creo que todavía aquí me falta trabajo porque tal. Entonces me dice, ella es mi Pepito Grillo, y entonces me dice, mamá, hay un momento en que hay que saber decir basta. Y entonces ahí es cuando me ayuda a acabar el trabajo. Y entonces Blanca, que es la mediana, que tiene 19, es la más artística de los 3. Entonces me dice, ¿no? Me habla, pues por ejemplo, me encanta la paleta de colores que has puesto, mamá, o me encanta esto, cómo has diseñado esta composición. Y en cambio el pequeño, que es Enrique, que tiene 14 años, él es hombre de pocas palabras. Entonces yo solamente le dejo la ilustración y le miro la cara. Y entonces él hace así. Veo que va mirando toda la ilustración y al final hace y sonríe. Y entonces cuando sonríe, ahí es la prueba de que he hecho bien el trabajo. Pues sí, ellos me dan la crítica. ¿Alguno intenta imitarla en la ilustración o en las escrituras de historias? Pues imagino que sí. Sí que es verdad que hay un hecho triste dentro del mundo de la creación, que es el plagio. No sé si conocéis esta palabra. El plagio quiere decir que estás copiando la obra original de otro, haciéndole pasar por tuya, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto existe. Pero bueno, yo creo que cada vez más se va valorando lo que es la propiedad intelectual, ¿no? y el derecho de autor. Sí que es verdad que, claro, yo cuando empezaba usaba como referencia otros autores, ¿no? Otros ilustradores, miraba otros libros para ver pues cómo
otros ilustradores planteaban según qué escenas, entonces yo también me he nutrido de ahí. Pero la cuestión está en ver la obra de otro, inspirarte, pero no copiar, luego dar tu visión, ¿no? Entonces, de la misma forma que yo me he inspirado en otros ilustradores, pues me gustaría pensar, y para mí sería un honor, creer que yo he inspirado a generaciones que han venido detrás de mí. Hemos visto también que no solo trabaja para editoriales españolas, sino que ha trabajado con editores de muchos países de Europa y del mundo, y que algunos de sus libros han sido premiados. ¿Qué se siente cuando ve que todo el mundo valora tanto lo que hace? Pues claro, se siente un gran orgullo. Yo, claro, la primera vez que me llamaron por teléfono para decirme que había ganado un premio, bueno, me puse como loca, porque claro, son cosas que, jolín, que te emocionan un montón, ¿no? Y que quiero decir, recibir un premio tampoco quiere decir que si no recibes premios lo hagas mal, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que es muy talentosa y que hace libros preciosos y no ha recibido ningún premio. Quiero decir que tampoco es indicativo, ¿no? de que lo hagas bien o mal, pero realmente hace muchísima ilusión. Bueno, y lo de publicar fuera ya ni os cuento. Cada vez que me llama mi editor para decirme, oye, mira, que es que el de La Pandilla se ha vendido en Alemania y hemos vendido los derechos para publicar en Alemania, en Italia, en Portugal, y digo, madre mía. Y claro, es súper chulo, es muy guay recibir estas noticias. ¿Qué consejo le daría a alguno de los niños o personas que nos escuchan y que quieran dedicarse a la ilustración o a escribir historias? Pues mira, yo os diría a todos y a todas, da igual que os queráis dedicar o que no os queráis dedicar, pero yo os recomiendo que escribáis, que dibujéis siempre, toda la vida, aunque no os dediquéis a ser escritores ni a ser ilustradores. Pero la creatividad es una parte que tenemos todos. O sea, yo cuando me dicen, yo no sé dibujar, no me lo creo, eso es mentira. Todo el mundo sabemos dibujar. Lo que pasa es que cada uno dibuja a su manera y dibuja lo que quiere. Entonces, yo os recomiendo dibujar siempre, porque la creatividad os va a ayudar en cualquier oficio que al final escojáis. En lo que queráis hacer cuando seáis adultos, la creatividad os va a acompañar en todo. Entonces, seguid siempre dibujando y escribiendo. Y aquellos que os queráis dedicar profesionalmente a esto, yo lo que siempre recomiendo es que os forméis. Yo soy una férrea defensora de la formación, del estudio. Es decir, tú puedes tener unas cualidades innatas, ¿no? Decir, pues oye, me encanta dibujar, dibujo bien, me paso muchas horas dibujando, ¿no? Como yo me quiero dedicar porque es que me encanta dibujar y dibujaría todo el día. Pero fórmate, vete a talleres, vete a cursos, vete a un itinerario educativo, porque la formación para mí es básica. La formación, por un lado, y luego trabajar, echarle muchísimas horas. Y bueno, una pregunta que siempre hacemos en nuestra entrevista, ¿qué proyectos tiene entre manos? Pues mira, ahora como os he comentado, acabo de entregar un libro que se publicará este otoño y que se titula ¿Y si me come una ballena? Y lo he ilustrado con un texto de Susana Isern, que seguro que también la conocéis porque es la autora del gran libro de los superpoderes, el gran libro de los supertesoros, y Esto no es una selva, ya hemos colaborado varias veces y actualmente es con la ilustradora que me gusta trabajar porque es una creadora súper generosa y nos entendemos muy bien. Y proyectos, bueno, pues ahora ya estoy empezando a darle vueltas a mi libro que saldrá la primavera que viene. Ahora ya estamos empezando pues, a decidir con el editor también pues, qué tema, ¿no? Y de este no puedo hablar porque no puedo contar nada. ¿Y qué más? Y también estoy valorando, a ver si tengo tiempo, de un proyecto muy bonito que me han ofrecido, que es hacer unas ilustraciones, crear ilustraciones para la sala de espera del Instituto Goodman. De un centro médico para niños, y esto la verdad es que me hace muchísima ilusión y no sé, y siempre con inquietudes, aparte de mis 2 libros, siempre estoy ahí con la cabeza loca buscando nuevos retos. Y bueno, hablando de ilustraciones, ¿haces sus ilustraciones digitalmente o físicamente? Y depende de cuál sea la respuesta, ¿qué materiales o programas usa?
Pues yo trabajo siempre, siempre, siempre manual. Y yo estudié en analógico y sigo mi camino en manual. Entonces siempre hago las ilustraciones sobre papel, utilizo papel de acuarela, trabajo con el lápiz, que me encanta, luego pinto con acuarela y luego cuando acabo la acuarela normalmente repaso con el lápiz y a veces uso lápices de colores, que son los que tengo ahí detrás, que los tengo, no se ven, pero ahora sí, los veis, que están allí detrás por botecitos de colores y a veces pues hago algunas, pues yo qué sé, las rayitas de una camiseta, algunos detallitos con lápiz de color. Y luego nada, mando esas ilustraciones a un escanista con el que trabajo habitualmente y él es el que las digitaliza. Y luego sí que uso un poquito el Photoshop en el ordenador, una vez ya están digitalizadas, pues igual para corregir un poquito, subir unos blancos, nada, 2 detallitos, pero el trabajo gordo lo hago en papel. Y ya por último, queríamos preguntar, antes hemos hablado de si a otras personas intentan imitar su estilo de dibujo, pero ¿usted ve que sus hijos intentan dibujar como tú o colorear? No, la verdad es que no. Los 3 han seguido a cada uno su forma de hacer. Por ejemplo, Blanca le encantaba pintar en acrílico y pintar al óleo y ella ha sido más ha ido por ese camino. No me han imitado. La verdad es que los 3 son muy artistas, pero cada uno ha tirado un poquito por donde le ha gustado. Por ejemplo, la mayor pues casi ya no dibuja, pero por ejemplo canta. Y yo, bueno, al final la creatividad siempre sale por un lado por el otro. Gracias, Bonilla. No sabemos cómo expresar la alegría de haber podido entrevistarla y conocerla un poco más. Le damos de nuevo las gracias por haber participado en nuestro programa y le deseamos todo lo mejor en el futuro y en sus proyectos, claro. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer estar aquí charlando con vosotros. Oye, esta es una emisora de radio muy profesional, ¿eh? Me habéis dejado boca abierta. Gracias. Muchas gracias por invitarme. A ti. A usted por venir. Sí. Oye, lo de usted, te voy a volver a reñir, ¿eh? Lo de usted. Pues nada, chicas y chicos, muy buenos días y nada. Y dibujad mucho, siempre. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós.